vive tu fe, ama a Jesús y compromete. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu voz, que a tus manos van dar. Les extendemos también la invitación y un abrazo fraternal también a los hermanos que se conectan a través de la FM, Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. También sean bienvenidos a este espacio de formación y encuentro con la Palabra de Dios. Como siempre, un gusto enorme compartir con ustedes a esta hora. Les invitamos para que se conecten también a través de nuestra línea WhatsApp 312-698-4579, nuestra línea habilitada para todas sus dudas, preguntas, comentarios acerca de los temas que hemos tratado en su programa Apologética Católica. Y ayuda a tu hermano. Católico, vive tu fe. Bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Esta es la iglesia que Cristo quiso fundar. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos que todas nuestras obras sean inspiradas, sostenidas y acompañadas por tu presencia, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, mi querida familia en el Señor, le damos nuevamente la más calurosa y fraternal bienvenida a este programa Apologética Católica. Hoy, lunes, que iniciamos nuestra semana con gran regocijo, con gran amor, porque ayer participamos de la Eucaristía, los que tuvieron la oportunidad de participar en la celebración de la Eucaristía ayer. Hoy nos levantamos con ese gozo y con ese júbilo de iniciar una nueva semana, un nuevo día en el Señor Jesús. Por eso iniciamos hoy nuestro tema y nuestra enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mi querida familia, estamos aquí al frente de la palabra, al frente de la Sagrada Escritura, al frente de la palabra de Dios, porque ella es vida, ella es la que nos invita a estar siempre unidos a su Hijo Jesucristo. Hoy la Iglesia celebra la fiesta o la memoria de, se me olvidó el santo, San Jerónimo, que fue un gran intérprete y traductor de la Sagrada Escritura, San Jerónimo, y que fue secretario personal del Papa San Dámaso I. Y en el Concilio de Roma, que eso fue hacia el año 382, en el Concilio de Roma se institucionalizó los libros, todos los libros de la Sagrada Escritura, y se reunieron todos en un solo volumen como lo tenemos hoy. Y San Dámaso I después, como conclusión de ese gran concilio, le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Desde entonces nosotros le estamos diciendo a la Biblia palabra de Dios, porque antes eso no existía. La Biblia como tal, es decir, el volumen con todos esos 73 libros, no existía. Existían los libros todos por separado. Por ejemplo, la carta a los Efesios estaba en Éfeso, el libro de Isaías estaba en Alejandría, todos los libros estaban dispersos. Donde se habían escrito, ahí estaban. Pero a partir del año 382, bajo la tutela
del Papa San Dámaso I y también de su secretario íntimo San Jerónimo. Él fue el primero que se atrevió a traducir la Sagrada Escritura del hebreo y del griego al latín. Y por eso se llamó la Vulgata. Eso es lo que nosotros conocemos como la Vulgata. La Vulgata, ¿qué significa? Que fue traducida del idioma original al latín, que no se permitía, porque como era palabra de Dios, no se permitía tocar. A partir del año 382, con el Papa San Dámaso I, empezó esa, digamos, el volumen de la Biblia empezó a decírsele palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. De modo que fue la Iglesia Católica la que dijo que eso era palabra de Dios. Y nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, le dicen a la Biblia palabra de Dios, que eso es palabra de Dios. Si ellos le dicen que es palabra de Dios, porque decir que un libro es palabra de Dios son palabras mayores, se necesita tener mucha seguridad, porque imagínense, como que yo le estoy diciendo a la otra persona, Dios es el que habla a través de este libro. Aquí está el pensamiento de Dios, están las palabras de Dios, y eso lo dijo la Iglesia Católica. Si nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos que no comparten nuestra fe, le dicen a la Biblia palabra de Dios, significa que la Iglesia Católica es la verdadera. Porque uno no le podría creer y no le podría seguir lo que alguien dijo si no es porque tiene la verdad, si no es porque tiene la certeza de que no está engañando, de que no va a decir mentiras. Es decir, que está diciendo la verdad. Por eso ya lo hemos referido muchas veces. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Por eso, la verdad está en la iglesia. Y como la verdad está en la iglesia, pues ella fue la que dijo, la primera que dijo que esto era palabra de Dios. La Biblia era palabra de Dios. Con San Jerónimo, que hoy la iglesia celebra su feliz memoria, el 30 de septiembre. Y por eso le rendimos un gran homenaje a San Jerónimo, porque él, una frase muy significativa que él dijo fue la siguiente: el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo, y el que ama las Escrituras ama a Jesucristo. Y es la verdad. El que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo, desconoce a Dios. Y podríamos aumentarle y, digamos, como completar la idea diciendo, el que no interpreta bien, o el que malinterpreta, o el que no traduce bien, o el que tergiversa la Sagrada Escritura, tergiversa la palabra de Dios, tergiversa a Jesucristo. Y el que no lee bien la Sagrada Escritura, pues no lee bien a Jesucristo. Si no se ama las Escrituras, no se ama a Jesucristo. Por eso estoy al frente de este micrófono y estoy ayudándoles a ustedes a que se cumpla ese pensamiento escrito de San Jerónimo. El que ama las Escrituras, ama a Jesucristo. Esa es la intención que estamos tratando de desarrollar acá. Que todos nos enamoremos, que todos amemos, que todos establezcamos una intimidad con la Sagrada Escritura, porque de esa manera establecemos una intimidad con Jesucristo
amamos a Jesucristo, seguimos a Jesucristo, que dijo la verdad, como dice él mismo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros queremos seguir a Jesucristo porque es el camino. Y seguimos por ese camino porque estamos seguros de que ahí está la verdad. Y seguimos por ese camino y seguimos la verdad porque estamos seguros de que eso nos da la vida. Ese camino, esa verdad nos da la vida. Por eso estamos acá. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema del diezmo y lo vamos a centrar en un título que yo le he colocado, es o Dios o el dinero. Ese es el título de nuestro tema de hoy. El tema de hoy es o Dios o el dinero. Y vamos obviamente a empezar con el Evangelio de San Lucas. Vamos a empezar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 9. Vamos a empezar hablando del pensamiento de Jesucristo, lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en su predicación y cómo ellos estaban invitados a comportarse de cara a Dios y de cara al dinero. Vamos a escuchar. Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. Bien, vamos a explicar así brevemente ese versículo. Dice, haceos amigos con el dinero injusto. El dinero siempre será injusto. ¿Por qué? No porque tú lo hayas conseguido con malas artes, no, sino porque detrás de toda fortuna siempre habrá una injusticia. No sabes tú ese billete que llega a tus manos, por cuántas manos de pronto criminales, manos injustas, deshonestas habrá pasado. No se sabe. Entonces, el dinero siempre será injusto. También porque la fuente de donde sale el dinero, la fuente es los bancos, y los bancos siempre se han caracterizado, o la gente siempre habla de que el banco es usurero, de que el banco de alguna manera pone el dinero en injusticia, porque siempre cobra impuestos, siempre cobra intereses, siempre cobra por tener o por cualquier transacción, siempre cobra. Entonces la gente se siente lesionada en sus fibras más sensibles de su justicia, porque no debería ser así. El dinero no es para prestarlo con usura ni con interés. Por eso es injusto. Todo dinero, dice Jesucristo. Que haceos amigos con el dinero injusto. ¿Haceos amigos con quiénes? Pues dándolo a aquella persona que usted lo da, que usted lo ofrece, que usted da una limosna, una ofrenda para construir o para calmar o mitigar la necesidad y la pobreza de una persona. Pues esa persona, cuando llegue en la vida eterna, levantará la mano por quien le dio, y podrá decir, déjenlo pasar, porque él me alivió el hambre, porque él me ayudó a construir, porque él mitigó un poquito mi necesidad. Entonces, haceos amigos con el dinero injusto, es decir, mientras que nosotros estamos en esta vida. Luego, dice Jesucristo, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. ¿En qué momento falta el dinero? No en este tiempo, no en esta vida, no. Porque si usted hoy no lo tiene, mañana lo va a tener. Y siempre lo conseguirá. Si no lo consigue mañana, pasado mañana, pero siempre lo conseguirá. ¿Cuándo falta? Cuando nos vayamos a la vida eterna. Es decir, cuando pasemos de esta vida a la otra vida. Ahí sí ya falta. Porque hasta el momento yo nunca he visto que a un entierro o que a una persona que está en un ataúd lo echen con dinero. No lleva dinero. Yo no he revisado a ningún muerto para saber si lleva dinero o no, pero yo supongo que no lleva dinero. Entonces, ¿cuándo falta? Ahí, en ese momento, cuando pasamos a la vida eterna. Por eso él dice Jesucristo, para que cuando os falte,
que ya es cuando pasamos a la vida eterna, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas, es decir, os reciban en el cielo. De modo que con el dinero se puede ganar el cielo, pero con el dinero de esa manera, es decir, dándolo. Por eso dice Jesucristo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Continuemos. Entonces estamos leyendo, les recuerdo el texto y les recuerdo el tema. El tema es o Dios o el dinero. Y el texto que estamos analizando, que vamos a analizar, es Lucas 16, capítulo 16, versículo 9 en adelante. Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo mínimo, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si pues no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Bueno, ahí vamos a explicar un poquito. Si no fuiste fiel con el dinero injusto, ¿qué significa ser fiel con el dinero injusto? Que tú lo diste para practicar una caridad o para practicar misericordia o para practicar justicia o para hacer justicia. Utilizaste el dinero para el bien, para hacer el bien, siempre para hacer el bien. Dice Jesucristo, a eso es que se refiere cuando dice que si no fuiste fiel con el dinero, es decir, fiel, ¿qué significa? Que tú lo utilizaste bien. ¿Bien para qué? Bien para sí mismo, bien para el otro, bien para llevar una persona a una profesionalización en su carrera, le ayudó a construir una iglesia, un seminario, le ayudó a construir una casa a un pobre. Es decir, fuiste fiel con el dinero, fiel en el sentido de que lo utilizaste bien, bien, para ganar amigos. ¿Siga? Si fuiste fiel, si no fuiste fieles fiel, en el dinero injusto, con el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, ¿quién nos confiará lo verdadero? Esas moradas eternas. ¿Cómo entrará a las moradas eternas si usted no ha utilizado bien el dinero en esta vida? Si no lo utilizó para hacer el bien, sino más bien para aprovecharse del otro, sino más bien para sacarle provecho al otro, sino más bien para exprimir al pobre, para exprimir a la persona. Si no lo utilizó bien, ¿cómo lo van a recibir en las moradas eternas? El dinero nos ayuda a nosotros a entrar al cielo. Lo dice ahí clarísimo Jesucristo. Lo dice. Si no fuiste fiel con ese dinero, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Pues esas moradas eternas. Ese cielo, la vida eterna, la felicidad eterna, el amor eterno, es decir, el cielo, la Jerusalén celestial, esos son los bienes verdaderos. Siga. Si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Lo ajeno es justamente el dinero, porque el dinero solamente es prestado. Yo lo tengo y yo no lo puedo acumular porque yo no soy banco. Entonces, es de otro. ¿Y es de otro por qué? Porque yo tengo que ayudar, porque yo tengo que dar la limosna o la ofrenda o el diezmo. Yo tengo que darlo. ¿Para qué? Para hacer el bien. Sigamos. Ningún criado puede servir a dos señores. Bueno, van a afinar el oído en esta parte, porque aquí es la clave y el núcleo de nuestro tema de hoy. Otra vez. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque si usted le sirve al dinero para satisfacer sus propios intereses,
para satisfacer sus propios criterios y su egoísmo, para alimentar su egoísmo, pues entonces significa que Dios sobra y Dios lo saca de su corazón, porque lo más importante es el dinero. Primero. Segundo, hay una, una comparación con la cual Jesucristo identifica a Dios, y es con el dinero. Es decir, al dinero lo coloca al mismo nivel de Dios. Los dos son señores, los dos son dioses, los dos. O una cosa o la otra. O el dinero o Dios, pero no se puede servir a dos señores. Una persona, por ejemplo, o un hombre, por ejemplo, no puede decir quiere o ama a dos mujeres con la misma intensidad, con todo el corazón. No, eso es falso, no es posible. Porque el mismo Jesucristo dice, porque odiará a la una y amará a la otra. Jesucristo coloca al dinero al mismo nivel de Dios. Los dos son señores. Tanto es Señor el dinero como es Señor Dios. Tanto es Dios el dinero como es Dios Padre. Lo coloca al mismo nivel. ¿Por qué? Porque los dos te dan a ti garantía. Pero la una es garantía para el cielo y la otra es garantía para otro lado. No para el cielo necesariamente. Si no se utiliza bien. Como ya lo hemos dicho, si no es fiel a ese dinero. Por eso, dice Jesucristo, no podéis servir a dos señores. Otra cosa es cuando usted tiene el dinero y hace excelente uso de él, como ya lo hemos explicado. Entonces ahí sí podremos decir que los dos están bien equilibrados. Sigamos, vamos a continuar, porque Jesucristo va a seguir explicando esta parábola, por decirlo así, este mensaje, esta exhortación que le está haciendo. Le está hablando no solamente a los discípulos, porque los discípulos estaban ahí como guardaespaldas de Jesucristo, ellos estaban ahí apenas para protegerlo. Cuando alguien quería hacerle daño, inmediatamente los apóstoles estaban ahí. Él siempre les predicaba, y cuando predicaba, los apóstoles siempre estaban ahí cerca. Pero en este momento les está predicando a los fariseos. Vamos a escuchar. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos. Para que se fijen que le estaban oyendo estas cosas, es decir, él les estaba predicando prácticamente a los fariseos. Y recordemos que el fariseísmo fue atacado por Jesucristo. Eran los únicos, supuestamente, que pagaban el diezmo. Pero, ¿cómo lo pagaban? No para ser amigos, para que os recibieran en las moradas eternas, no. Sino más bien para aprovecharse del otro. Como hoy sucede en muchas ocasiones y a muchas personas. Yo he encontrado a personas que me dicen, pobres, personas muy humildes, muy sencillas, que les toca trabajar para llevar el diezmo. Imagínense, todo al revés, porque el diezmo, según el Antiguo Testamento, y volvemos a hacer memoria de esa cita, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, cuando se lo hayas dado al huérfano, a la viuda, al forastero y al levita, podrás presentarse a Yahvé y decir, he cumplido con todos sus mandamientos, porque ya le di el diezmo a aquellas personas. Por eso es ganarse amigos con el dinero, pero no es para recibirlo y para satisfacer mis propios intereses y mis propios criterios y aumentar mi egoísmo. Siempre coloco el caso de mi parroquia. Allí como a 3 cuadras hay un templo pentecostal
Y prácticamente en 6 años, no se sabe cuántos años más atrás, en 6 años que voy a cumplir de estar allí, no han colocado ni un ladrillo ni una tejita en ese templo. Y tienen que recoger absolutamente todo porque no existe ningún tipo de seguridad. Solamente tiene los parales y el techo, no más. Y en 6 años el diezmo que piden no les ha alcanzado para continuar la construcción, ni para hacer una construcción digna, ni para hacer un lugar digno del culto. No ha habido, en 6 años, por lo menos que yo llevo, no se sabe cuántos años más atrás. Y se reúnen más de 300 personas ahí. ¿Para quién es el diezmo? No se puede servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir. Dice Jesucristo muy clarito. Porque puede ser que ese dinero, en lugar de ayudarme a mí a entrar en la vida eterna, me prive de ella, me prive de entrar en la vida eterna y me vaya para otro lado, como el caso del Evangelio de ayer. Lucas también, capítulo 16, estamos leyendo el capítulo 16, del 19 en adelante. El rico Epulón y el pobre Lázaro. El rico Epulón fue al Hades, es decir, al infierno, porque no utilizó bien el dinero, sino lo utilizó para sus intereses y para satisfacer su egoísmo. Por eso allí está claro lo que dice Jesucristo, y le está hablando a los fariseos, que eran amigos del dinero. Entonces aquellos que reciben el diezmo y no hacen ninguna obra, ni para ellos, es decir, ni para la comunidad misma, ni para sus adeptos, ni para colocar cómodamente y celebrar su culto cómodamente, ni siquiera es para eso, durante 6 años, pidiendo el diezmo y no ha alcanzado, ni para colocar una silla siquiera. Entonces, ellos se están portando como los fariseos. Dice, vamos a volver a repetir ese pedacito ahí, versículo 14 creo. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero. Que eran amigos del dinero, como muchos hoy día. Y se burlaban de él. Como pueden haber muchas personas en este momento, burlándose, criticándome, censurándome por lo que yo estoy diciendo acá. Pero les estoy leyendo la Sagrada Escritura, que como dijimos al comienzo, es palabra de Dios, porque así lo dijo San Dámaso I. Le estamos leyendo la palabra de Dios. Es el Dios el que habla. Y estamos leyendo concretamente el Evangelio, que es donde Jesucristo habla directamente a sus seguidores, a sus discípulos y a sus apóstoles. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que en breve continuamos. Solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medida.
ser, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerza, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad que no hay nada en el camino que me impida continuar. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel, has sido fiel. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, mi querida familia en el Señor, continuamos con nuestro análisis y con nuestro postre en el día de hoy sobre la Sagrada Escritura y les recuerdo el tema, o Dios o el dinero. Y Jesucristo nos da una pauta de lectura y de cómo continuar eligiendo a Dios a través del dinero. Algo bien significativo, profundo, que debemos tener en cuenta. A Dios se puede llegar, sí, se puede llegar a través del dinero. Pero ¿cómo? Sabiéndolo utilizar, siendo fiel. Y esa fidelidad consiste, como ya lo hemos dicho, consiste en ganar amigos. ¿Y cómo se gana amigos? Pues practicando la misericordia, practicando la caridad, practicando todos los dones y la justicia y la solidaridad a través del dinero. Por eso, continuamos con este versículo 14, íbamos creo que en el versículo 14, decíamos que estaban escuchando, estamos analizando la cita de Lucas capítulo 16, versículo del 9 en adelante. Íbamos en el versículo 14, dice que estaban escuchando los fariseos, ¿cómo? Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que eran amigos del dinero. Que eran amigos del dinero, como muchos hoy día, ¿no? Se portan así como los fariseos. Y fíjense que Jesucristo lanza en ristre contra esa práctica farisea, contra esa práctica farisea. Bueno, están escuchando estas cosas los fariseos, amigos del dinero, siga. Y se burlaban de él. Y les dijo. Vamos a ver Jesucristo, ¿qué les dijo? Vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Mire, Jesucristo es muy conciso, muy preciso, y los evangelistas y los agiógrafos
o los escrituristas son muy delicados en colocar cada palabrita. Fijémonos bien, estaban oyendo estas cosas los fariseos que eran amigos del dinero. Y se burlaban de él, y se burlaban de él. Hay muchos que hoy se burlan de la iglesia. Hay muchos que hoy persiguen a la iglesia. Hay muchos que se burlan hoy de los sacerdotes, del Papa, de los obispos. Hay muchos que se burlan de la iglesia. Y no se les olvide, vuelvo y les recuerdo lo que les decía al principio. Fue la Iglesia Católica la primera que dijo, esto es palabra de Dios. Y si ellos dicen y siguen proclamando que eso es palabra de Dios, es porque el que lo dijo no es cualquier aparecido por allí. No es cualquier persona. Tiene que haber sido una persona de autoridad, una persona de credibilidad, una persona infalible, una persona con tesón, una persona creíble a todo el mundo, una persona que no se equivocara, una persona que no dijera mentiras, una persona que no engañara, una persona que dijera la verdad. Y esa fue el Papa, esa persona. En nombre de la Iglesia Católica le dijo a todo el mundo que esa Biblia era palabra de Dios. ¿Qué significa Biblia? Biblia, biblos, viene de la palabra biblos, que en griego, de una palabra griega que traducida al español es libros, biblioteca. Por eso, porque son 73 libros con la que San Dámaso I le presentó al mundo la Biblia. Y dijo, esto es palabra de Dios. Y si ellos dicen que es palabra de Dios, es porque el que la dijo tenía la verdad. Se burlaban de él, dice, se burlaban de él. Y además, él les dijo, ustedes, ¿cómo es? Vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres. Bueno, hay muchos, son ellos, ¿no? Son ellos, que se la dan de justos, perfectos, porque ellos sí leen la palabra de Dios, los católicos no. Ellos sí obedecen la palabra de Dios, los católicos no. Ellos sí cumplen lo que dice la palabra de Dios, los católicos no. Ellos sí realmente siguen lo que dice la palabra de Dios, los católicos no. O sea, son perfectos. Pues tanto como en una ocasión vi un video del padre Luis Toro con un evangélico, con un pastor evangélico, y él decía, yo no tengo pecados. Y el padre Luis Toro le mostraba por todos los medios, con muchas citas, le mostró que nosotros nacíamos pecadores y que todo el mundo era pecador. Ya lo hemos leído muchas veces, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y le hace a Dios mentiroso, el que diga eso. Y sin embargo, él seguía insistiendo que no tenía pecados. O sea, se creen perfectos. Fíjense lo que dice Jesucristo, vosotros se creen perfectos, pero Dios conoce sus corazones y sabe que no es verdad, que es así. Lea nuevamente el versículo 15. Les dijo, vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres. Delante de los hombres ellos son justos, puros, inmaculados y santos. Y los idólatras son los católicos. Los pecadores son los católicos. Los que se van a condenar son los católicos. Los que se van para el infierno son los católicos. O sea, ellos se creen perfectos. Jesucristo está hablando hoy y levanta la voz en este año 2019 para gritar, para volver a gritar y decir, vosotros, ¿cómo es, perdona? Vosotros sois
los que os la dais de justos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones. Pero Dios conoce vuestro corazón. Nosotros no, los católicos no. Nosotros como sacerdotes o ministros o católicos nos queda muy difícil saber qué es lo que piensa en su corazón. Pero ellos sí, ellos como que sí se la dan de que son con dioses, porque ellos sí leen el corazón nuestro. Ellos dicen, los católicos adoran las imágenes. Los católicos son idólatras. Los católicos son pecadores y los católicos son los que se van a condenar. Los católicos, como no están en los 144.000 sellados, entonces esos se van a ir para el Hades, ellos se van a ir para el infierno. Si ustedes no se entran. O sea, ellos sí leen el corazón. Dice Jesucristo, solamente Dios lee el corazón del hombre. Nosotros no. Pero ellos se creen perfectos. Como dicen que leen la Sagrada Escritura al pie de la letra y que la cumplen al pie de la letra, y yo les he demostrado acá, con muchos textos, les he demostrado que eso no es verdad, que eso es mentira, y que eso es tergiversar los textos, y que eso es descontextualizar los textos, sacar un texto del contexto y para convertirlo en un pretexto para no entender el texto y enseñar lo que ellos quieran. Eso es lo que sucede. Y el mismo Jesucristo les dice que la creen de perfectos, pero Dios conoce en su corazón, Dios conoce lo que hay en su corazón. Muy bien. Allí vemos nosotros que realmente son otros los que no colocan en práctica la palabra. No colocan en práctica la palabra. Hoy el tema, y permítame recordarlo de nuevo, es o Dios o el dinero. Precisamente están con la mente embotada porque su afán es el dinero, es el diezmo. Y entre más mejor, más lluvia de bendiciones va a recibir. Entre más generoso sea el diezmo, más lluvia de bendiciones va a recibir. Y usted quiere lluvia de bendiciones, pues sea generoso. De billetes de alto valor, porque el Señor lo va a bendecir. Sí, pero es para llenarse en los bolsillos de ellos, como ya lo hemos testificado. Y vamos a ver cómo el mismo Jesucristo lo sigue insistiendo. Vamos a verlo, porque Jesucristo lo dice de otra manera, de otra forma muy magistral. En Mateo vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 19, donde Jesucristo, en el contexto del Sermón de la Montaña, les está instruyendo a sus discípulos y les habla de este mismo temita, de este mismo. ¿Y qué sucede con aquellas personas que son amigas del dinero? ¿Qué es lo que sucede con esas personas? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 19. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Bueno, ¿cuántas personas? Siempre hemos escuchado a muchas personas decir varios testimonios de aquellos que están por allá en otras confesiones religiosas, y ellos siempre nos dicen, o siempre escuchamos ese comentario: el pastor antes vivía en un estrato 2, más o menos, 3, y en menos de 3 o 4 años ya está viviendo en un estrato 7 o 20. No amontonéis tesoros en la tierra, porque hay ladrones, y donde hay escoria, donde hay
polilla que corroe y que va robando y que va destruyendo eso. Amontonados más bien tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que socaven y roben. Entonces, esos tesoros, ¿qué le sucede a aquella persona que atesora tesoros en la tierra? Dice San Pablo, vamos ahora a compararlo con un texto de San Pablo, que nos está hablando también en este mismo sentido. San Pablo, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Está en este mismo sentido. Jesucristo dice, fíjense que lo que dice Jesucristo a los discípulos, no amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre, y donde hay ladrones que socavan y roban, etcétera, sino atesorad tesoros en el cielo. Y vea lo que dice San Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Bueno, si han resucitado con Cristo, porque ¿cómo resucitamos con Cristo? El mismo San Pablo lo dice en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3, dice que los que hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, hemos sido injertados en su muerte, para que como Él resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitemos con Él, pero por el bautismo. ¿Qué es lo que nos hace resucitar con Cristo? Dice allí San Pablo, perdón, ¿cómo empieza el versículo 1 ahí? Así pues, si habéis resucitado con Cristo... ¿Cuándo hemos resucitado con Cristo? En el bautismo, porque ya lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3. Si habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba. Buscad, amontonad las cosas de arriba. Ya hemos dicho que a través del dinero usted puede practicar la caridad, usted puede practicar la justicia, usted puede practicar la misericordia, usted puede practicar la justicia, etcétera. Usted puede practicar el amor, puede practicar muchas cosas que le hacen entrar en el reino de los cielos, justamente a través del dinero. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo, siga. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. No a las de la tierra. Y ahora va a comparar el mismo San Pablo, vamos a continuar allí, para que observen ustedes cómo está en sintonía lo que dice Jesucristo a sus discípulos con lo que dice San Pablo. San Pablo no fue un apóstol de Cristo, no estuvo en ese sermón de la montaña, no escuchó esa exhortación que hacía Jesucristo. Y sin embargo, miren lo que escribe San Pablo, completamente en sintonía, perfectamente unido a lo que le decía Jesucristo a sus discípulos. No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que socaven y roban. No, amontonáis tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son los tesoros en el cielo? Que lo dice San Pablo. San Pablo entonces va a comparar que no trabajemos por estas cosas de la tierra. ¿Cuáles son esas cosas de la tierra? Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Por tanto, entonces allí es donde San Pablo va a hablar de esas cosas de la tierra. Porque hay unos que se dedican a esas cosas de la tierra y para eso utilizan el dinero. Para esas cosas de la tierra. ¿Cuáles son esas cosas de la tierra? Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. Vuestros miembros terrenos. Y esas cosas. No amontonéis en esta
tesoros en la tierra. ¿Y cuáles son esos tesoros mundanos, esos tesoros de la tierra? Fornicación. Fornicación, Y- un momentico. Fornicación, que la fornicación todo se hace con dinero, por dinero o con dinero. Esas cosas, no amontonéis esos tesoros, porque para la gente eso es un tesoro. La gente cree que porque nosotros como presbíteros no caemos en eso, entonces nosotros nos estamos privando de una delicia del mundo, de unos tesoros del mundo. Y para el mundo eso es un tesoro, la fornicación. Siga. Impureza. Las impurezas, porque la gente dice que, no, eso es criterio y eso es misticismo de los católicos y de la iglesia. El sexo, darle rienda al sexo, todo lo que quiera. Esos son tesoros del mundo, pero no son tesoros para la vida eterna. Pasiones. Pasiones Malos deseos y la codicia. y malos deseos. Ahora vamos a ver si lo leemos de esta Biblia. Vamos a cambiar un poquito para que noten ustedes cómo es importante que escuchemos lo que dice San Pablo en esta palabra. Ustedes van a afinar el oído y van a escuchar muy atentamente lo que nos dice San Pablo. Vamos a leer ese versículo 5, ese versículo 5 lo vamos a volver a leer bien despacito para que noten ustedes cómo es amontonar tesoros en la tierra. Siga. Del mismo Colosenses. Sí, Colosenses 3:5. Un momento. Y allí San Pablo está, como lo hemos dicho, está interpretando de alguna manera y está en sintonía con lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña. Por tanto, hagan morir en Hagan ustedes morir ustedes lo que es terrenal, lo que es terrenal: es decir, libertinaje, libertinaje, impureza, impureza, pasión desordenada, pasión desordenada, malos deseos malos deseos y el amor al dinero. y el amor al dinero. Güey, repita Y el amor al dinero. por tercera vez. Y el amor al dinero. Y el amor al dinero. ¿Quiénes son los que tienen amor al dinero? Claro, ellos dicen que son los católicos. Claro, los otros dicen que son los obispos, que es el Papa, que es el Vaticano, que es no sé qué. Sí, muy bien. El amor al dinero. Y vamos a ver qué dice. Siga. El amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Que es una idolatría. De modo que San Pablo está diciendo que la idolatría no son las imágenes. Que la idolatría no es propia de los católicos. Entonces son otros los que son idólatras. Y verdaderos idólatras, porque estamos hablando del Nuevo Testamento. De modo que la idolatría no son las imágenes, no. Porque ustedes recuerdan, por ejemplo, Jesucristo en Juan capítulo 2, versículo 14, dice que Jesucristo entró en el templo y echó a todos los vendedores de palomas, de cosas, y a todos los cambistas les volcó las mesas y todo eso, y hizo un látigo y lo sacó a todos del templo. No convertid mi casa en cueva de ladrones. ¿Qué dijo de las imágenes? Nada. Si ustedes lo pueden leer desde el versículo 14 hasta el versículo 24, 25, por allí, no dijo nada de las imágenes. Pero claro, ellos dicen que los católicos somos idólatras porque le rendimos un culto y un homenaje a las imágenes, y entonces, claro, para ellos poder hacer con el dinero lo que a ellos se les da la gana. Bien, hermanos, llegamos al final de este tema, pero vamos a continuar. Se puso mejor todavía. En el próximo programa nos veremos porque es necesario que continuemos con este tema. Por eso, por hoy
y por este momento vamos a terminar a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de vivir intensamente el amor a Dios y despreciar de alguna manera el dinero, o con el dinero hacer obras de caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y recordemos nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos y buena semana.